Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Bienvenidos todos ustedes a este programa Somos Iglesia, un programa para participarles de todo cuanto sucede alrededor de nuestra Iglesia Católica. Y avanza el mes de febrero y nos vamos a anticipar a la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Para algunos la Virgen del Dolor, para otros la Virgen de la Esperanza, la Virgen de la Salud. Entonces aquí estamos para compartirles a ustedes, como les digo, este especial. ¿Cómo está, Padre Carlos? Muy bien, Miriam, una alegría compartir con todos. En febrero, el mes más corto del año, 28 días. Tuvimos ya el año pasado el febrero bisiesto, o el año bisiesto, donde febrero tenía 29 días, y hay gente que le toca nacer en ese 29 de febrero, cumple cada 4 años. Pero no es el caso de este 2025, año jubilar, donde el Vaticano va haciendo sucesivamente los llamados jubileos de diáconos, de la vida consagrada de los periodistas, próximamente de jóvenes y adolescentes, y se reúnen allá en la ciudad de Roma para vivir este año de gracia, de bendición, de indulgencia plenaria y de un llamado especial a vivir la esperanza. Y como muy bien decía esto Miriam, estamos en el novenario de la Virgen de Lourdes, que nos recuerda sus apariciones, 18 apariciones en total, a Bernardita o Bernadette Soubirous, una pastorcita francesa que en 1858 la Virgen se le aparece y le pide que vayan allá, que construyan una capillita, que la visiten, y también mostrará un lugar muy especial, que es la fuente de las aguas milagrosas, donde van peregrinos de todo el mundo a buscar, como lo decías muy bien tú, salud y sanación para todas sus dolencias. Padre Carlos, usted supongo que conoce el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, de Francia. Es uno de los más lindos de Europa, sobre todo, por ejemplo, Fátima tiene un mensaje muy especial, pero digamos, está en Portugal. El portugués es muy distinto del francés. Lourdes está en el sur, occidente de Francia, muy cerca de España, pero estas campiñas francesas, el lugar es bellísimo, y además de que los franceses son muy chic, muy de detalles, de manera que lo hace estéticamente uno de los santuarios más bonitos que tiene Europa, con 8 millones de peregrinos al año. Antes de avanzar, Padre, ¿qué sintió allá cuando visitó Lourdes? Es un lugar muy especial, está ahí muy cerca del río Gave o Gabe, dicen otros, la gruta de Massabielle, donde está la imagen de la Virgen, y allí las grifos con agua que han sacado cuando la Virgen le dice a Bernardita, excava, primero sale agua pantanosa, la gente al principio no le cree, luego excava más profundo y luego sale un agua prístina. Se habla de 100.000 litros de agua diarios, y lo que más me impresiona es ver cristianos católicos, cristianos no católicos que no son muy amantes de la Virgen, encontrar musulmanes, encontrar budistas, encontrar gente de la India, de distintas nacionalidades, ir allá a buscar una sanación milagrosa
por intercesión de la Virgen Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, en este especial de Nuestra Señora de Lourdes, al final del programa vamos a estar respondiendo a los interrogantes que han formulado sobre cómo llevar una enfermedad dolorosa, de esas desesperantes, de esas huérfanas, sin perder la fe. Por lo pronto los invito a ustedes a conocer una partecita de uno de los mejores documentales que se ha realizado sobre esta ciudad, la ciudad de Lourdes. Aunque la ciudad de Lourdes tiene solo 13.000 habitantes, se conoce mundialmente entre los católicos por ser el lugar donde se ha aparecido la Virgen en varias ocasiones desde 1858. El documental francés Lourdes sigue algunos de los miles de peregrinos que viajan cada año a este lugar sagrado. Sus directores afirman que, aunque se han hecho muchas películas sobre Lourdes, ninguna se ha centrado hasta ahora en la experiencia de los que peregrinan hasta allí. Tenemos un amigo que es voluntario y que atiende a los enfermos en Lourdes una vez al año. Un día regresó de su peregrinación y nos contó lo que estaba pasando allí. Se han dado a conocer poco las historias que hay detrás de los peregrinos que deciden ir a Lourdes, ni tampoco de quienes los acompañan, y por eso decidimos hacer una película sobre eso, independientemente de la fe. Los directores no son católicos, algo que según ellos les proporciona una perspectiva distinta para contar los viajes de los peregrinos a un público más amplio. Tanto es así que su película fue nominada al Premio César como Mejor Documental, lo que sería el equivalente francés del Oscar. No queríamos hacer una película sobre la fe, sino sobre la condición humana. Nos interesaban cosas como la compasión, la relación entre los enfermos y los voluntarios, y tuvimos mucho cuidado de que las personas que aparecen en la película no utilizaran solo una gramática católica que hiciera que sus experiencias fueran inaccesibles para los no creyentes. Dicen que hacer la película cambió su concepción de lo que significa Lourdes para todos los que van de peregrinación, una visión que esperan transmita la película. Es cierto que cuando se piensa en Lourdes se suele pensar en el milagro, pero es un poco tópico pensar solo en el milagro. Lo que nos llamó la atención fue ver que muy poca gente viene por el milagro. Vienen para sentirse menos solos, para sentir el calor de otras personas, para ayudarse mutuamente. Este cliché sobre la búsqueda del milagro está en realidad bastante lejos de lo que vimos allí. La película ya ha sido vista por más de 250.000 personas en Francia. Pronto se estrenará en España y América Latina antes de expandirse a otros lugares. Muy sorpresivo y contundente lo que dice esta persona dentro de este documental, y es que mucha gente no va a Lourdes, padre, en busca de un milagro, sino que va en busca de compañía, de calor humano, de acompañamiento. Qué bonito eso, ¿no? Es una perspectiva que yo en lo personal no había considerado, pero creo que también tiene razón de ser. Uno ve mucha gente sola, de hecho hay una capilla donde se hace la misa internacional en distintas lenguas, y uno ve que la gente en el fondo busca una experiencia, me parece bien lo que dicen ellos, desde un ámbito no creyente, de fraternidad, de comunión, de encuentro humano. Y es real que hoy vivimos la gran pandemia, no fue el COVID, sino la soledad que hoy vive la gente, muchos adultos mayores, pero también mucha gente joven, y creo que la Iglesia en eso tiene una oportunidad. Muy a propósito del documento del Papa Fratelli Tutti, todos hermanos, de crear espacios de fraternidad, de comunión en una sociedad donde hay desintegración familiar, destrucción conyugal, incapacidad para el amor, tecnologización excesiva de la vida, demasiado contacto con las pantallas tecnológicas, pero poco contacto humano y cercano con las personas. De manera que no es solamente Lourdes, en muchas parroquias, aquí en esta casa de retiro donde estamos, Montemaría, mucha gente nos dice: padre, yo vengo a retiro espiritual, pero también vengo a paliar una profunda soledad existencial que padezco. Padre Carlos, y no solamente allá en Lourdes se dan milagros, se dan sanaciones y demás, como veremos más adelante, sino que también se dan muchísimas conversiones, personas que van y allí a limpiar su espíritu, padre, ¿no? Documentadas con estudios científicos, médicos, clínicos, hay más o menos 70 milagros en Lourdes, pero son miles las conversiones, que es la gran sanación interior que necesita el ser humano, y muchas veces yo he visto el recogimiento, por ejemplo en el rosario que se hace en la tarde-noche, el recogimiento, la piedad,
la devoción de la gente, de manera que esto es un aspecto muy importante que invita a otras personas a decir, aquí hay algo especial, hay algo divino, y invita a mucha gente a descubrir la fe, que la fe también por adhesión, por contagio, en un buen sentido, puede llegar a otras personas. La Jornada Mundial de la Juventud, yo recuerdo en Francia 98, algunos decían Francia es una república laica, lo decían con soberbia, no sé qué, van a venir 3 pelagatos a este encuentro mundial de jóvenes. Llegaron 1,5 millones a una explanada cerca de París, y muchos jóvenes franceses dicen, viendo gente de Asia, de África, de Oceanía, de América, de la misma Europa del Norte, Europa Oriental, dije, ¿ustedes por qué vienen acá? Porque creemos en Cristo. Y hubo un contagio, una fiebre muy bonita de acercamiento, de búsqueda espiritual, de búsqueda de la fe. Esto también se puede ver en un santuario. La fe no es para guardarse en sacristías, en salones, sino para contagiarla, permearla a otros. Y en eso no podemos los creyentes manejar, ser timoratos, manejar miedos o manejar complejos. Por cierto, Lourdes es una ciudad también de la solidaridad. Tengo entendido que los voluntarios, las personas que ayudan allí a la gente enferma, son miles y miles, ¿no? Es así, y la verdad es que el voluntariado muestra más el espíritu del Evangelio que los empleados como tal. Entonces se trata aquí precisamente de mostrar que el voluntariado transportando enfermos, el voluntariado llevando personas a una capilla, el voluntariado mostrando los principales lugares del santuario, el voluntariado atendiendo en distintas lenguas. Es algo muy importante, muy bonito. El voluntariado mostrando en donde era la casa de Bernardita Soubirous, la vidente, o Bernadette Soubirous. Todo esto creo que hace parte de ese contagio de fe que hoy es tan necesario mostrar al mundo y que es tan propio de grandes santuarios como el de Nuestra Señora de Lourdes. Pero veamos qué dicen los hermanos de la Orden Hospitalaria sobre el verdadero milagro allí en Lourdes. Yo me he curado. Yo desde que vengo aquí soy otra persona. Yo me siento que tengo el alma curada. Tengo fe. La atmósfera que se respira en un lugar como Lourdes es difícil de describir. Se siente dolor y sufrimiento, pero también se percibe el poder curador de la cercanía y la ternura. Esto es lo que muestra el documental Hospitalarios, las manos de la Virgen. Hace ver el día a día de los enfermos, de sus familias y de los voluntarios que los acompañan en su peregrinación a este remoto lugar del Pirineo francés. Lourdes no es un lugar al que se vaya, digamos, de vacaciones, por así decirlo, ¿no? Hay muchos destinos mucho más apetecibles, pero la realidad de la enfermedad y cómo estas personas van allí en un viaje complicado, difícil, te hace ver y te hace palpar, te hace una experiencia tangible de la fe. Pues yo he tardado 36 años en venir, pero tengo una hermana que es muy insistente, me ha convencido, me ha hecho rogar y he venido por ella. El primer encuentro con Lourdes yo creo que es una bofetada. Es un impacto tan grande que te hace mirarte en un momento y encontrarte muy pequeño. El documental muestra dos cosas. Por un lado, cómo los enfermos superan la humillación de necesitar constantemente ayuda. Por otro lado, cómo el contacto con el sufrimiento cambia a familias y voluntarios. Yo siempre digo que al menos una vez en la vida vayas a Lourdes con enfermos. ¿Por qué? Porque te enseña mucho, no sobre Lourdes, que también, sino sobre ti mismo, sobre tus propios límites. Lourdes, cómo se conoce realmente, cómo se descifra, cómo se vive, es yendo con enfermos. Es espectacular el ejercicio de humildad, de entrega y de amor que hay en dejar que la gente te ayude. Espectacular, no nos damos cuenta. Se te plantean muchas dudas. Aquí hay gente que sufre mucho. Cada año unas 2 millones de personas pasan por esta pequeña localidad francesa porque se dice que hay curaciones milagrosas. Sin embargo, lo que muestra este documental es que los verdaderos milagros se producen dentro, en el corazón de las personas. Bueno, Padre Carlos, hablemos un poquitico de Bernadette o Bernardita, la vidente de esta aparición allí en Lourdes. ¿Qué era lo que quería realmente la Virgen de ella? ¿Cuál era la misión que le propuso la Virgen? A ver, una niña tenía 14 años cuando recibe estas revelaciones privadas en principio, luego autorizadas y aprobadas, reconocidas como de orden o de origen sobrenatural
por la iglesia. Ella era una pastorcita sencilla y reconoce que la Virgen, como en todas las apariciones, pide oración y penitencia para el cambio del corazón, oración y penitencia. Nos invita a vivir el voto de la pobreza evangélica, una vida más simple. Estamos hablando del siglo XIX, ¿qué no diría ahora en esta sociedad consumista del siglo XXI? Y habla de construir una capillita en el lugar de la aparición y que la gente vaya allá en peregrinación. Fueron en total 18 apariciones. En las últimas es donde la Virgen ya le dice, hay un sitio especial donde va a haber el agua milagrosa, un agua que va a tener el poder de sanar. Al principio excava, les decía pantano, a la gente se burla, esto es un fraude de esta niña. Luego le dice excava más hondo y el agua es prístina, cristalina, con las sales minerales de cualquier manantial natural. Y desde entonces brota, les decía, una cantidad de 100.000 litros de agua diarios. Hay unos tubos ya dispuestos, ya es una obra de ingeniería civil que se ha dispuesto al lado de la gruta. Y es un lugar donde la gente va con esa fe, yo quiero ser sanado. Veíamos en el BTR que acabamos de presenciar tanto dolor en la gente y tanta esperanza, y a veces la incomprensión, la dificultad para entender el misterio del dolor. Bernardita, puntualmente sobre ella se hará religiosa, hermana de la caridad, vivirá muy enferma, morirá muy joven de tuberculosis a los 35 años, vivirá muchas incomprensiones de hermanas del propio convento que la tildaban de alucinada, de teatral, de farsante, lo propio de cualquier santo. Igual le pasó a Catalina Laurent en la famosa aparición en París de la medalla milagrosa, o la que acompañó la medalla milagrosa, que se apareció en la calle de Bac en París, y ha sido el denominador común de todos los videntes: incomprensiones, cuestionamientos, pero designados por Dios misteriosamente para ser depositarios de los secretos divinos. ¿Cómo se presentó la Virgen María ante ella? Vestido blanco, ceñida, un cinturoncito azul, unas florecitas amarillas en los pies, el rosario, la camándula. Descalza, padre. Descalza, muy de una manera muy eso, simple, ¿no? de una manera muy simple, descalza, y invitando a la gente a que orara y a que hiciera penitencia por su propia conversión. Y se presentó como la Inmaculada. Inmaculada, y es un detalle que para la época, el dogma del Inmaculado ya se ha declarado 3 años antes, diciembre 8 de 1854, aquí hablamos de febrero 25, ya habían pasado varias de las apariciones, aunque la fiesta es el 11 de febrero, este fue febrero 25, y cuando ya está pues lo del agua organizado, ya se presenta como la Inmaculada Concepción, una niña de 14 años, campesina, pastorcita, en este rincón de Francia, que iba a entender que era la Inmaculada Concepción, y fue cuando los sacerdotes y el mismo obispo de allá de Lourdes dijo: aquí hay una revelación de orden sobrenatural. Bueno, padre, conozcamos ahora el testimonio de una religiosa que fue sanada allí en Lourdes milagrosamente. La historia de Bernadette Morió es un milagro. Ella es una de las últimas personas que ha sanado después de visitar el santuario de Lourdes. Cuenta su increíble experiencia en este libro, Mi vida es un milagro, la última curación de Lourdes. La vida de esta religiosa francesa cambió por completo el 11 de julio de 2008. Después de 42 años de una enfermedad degenerativa y paralizante, sintió que podía caminar de nuevo. Los últimos 14 años los había sobrellevado tomando morfina a diario, usando un corsé y dependiente de una máquina de electroestimulación. Su curación en Lourdes fue total, inmediata e inexplicable, así lo avalan 10 años de investigaciones médicas. Por eso, Sor Bernadette no tiene más que palabras hermosas para hablar de un lugar como Lourdes. En Lourdes encontramos a la Virgen, encontramos la presencia de María, la fraternidad universal, la acogida a los más frágiles. Es un lugar donde no hay diferencias entre peregrinos que llegan por su propio pie y los enfermos traídos en sillas de ruedas. A través del servicio a los enfermos está Jesús y los enfermos aportan mucho a quienes les cuidan. Yo animo a los jóvenes a que vengan a Lourdes a ayudar a los enfermos porque se recibe mucho más de lo que se da.
Sor Bernadette, además de sufrir en su propia carne la enfermedad, es también enfermera y acompaña en peregrinación a muchas personas a santuarios como el de Lourdes. Dice que de la enfermedad se puede aprender mucho. De los enfermos aprendemos a hacernos pequeños porque no tenemos la respuesta al sufrimiento del otro. Aprendemos la paciencia, aprendemos a vivir el presente como un regalo, aunque dependamos de los otros. Yo sigo yendo a Lourdes para rezar por los enfermos, a acompañarlos no con palabras o discursos, sino simplemente para estar allí con ellos y para servirlos. Para la presentación en Roma estuvo acompañada por el obispo de la diócesis de Beauvais, quien habló conmovido de la historia de Sor Bernadette. Es algo que no se puede explicar a nivel científico y al menos para nosotros los creyentes, al mismo tiempo significa que ha intervenido alguien con mayúsculas. El libro incluye además un apartado con textos de la comisión médica y declaraciones que certifican la rápida y milagrosa curación de Sor Bernadette, la número 70, reconocida por el santuario francés. Padre, uno se imagina cómo serían los dolores que debió afrontar esta religiosa, que tenía que tomar permanentemente, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue, morfina. Morfina, estamos tratando de acordarnos los dos. La morfina, el dolor humilla, el dolor doblega el orgullo, el dolor con todo, valga el pleonasmo, lo doloroso que resulte, es una pedagogía porque nos acerca a Dios. Ella ha hablado de una palabra muy bonita, paciencia, y ha hablado de una palabra sin decirla, humildad, de saberse uno poner en manos de otros, de dejarse llevar por otros, que tal vez a veces lo que más le cuesta a un enfermo. Yo no quiero ser carga para nadie. Esto implica humildad. ¿Qué le vamos a hacer en el anciano, en el enfermo, en el accidentado, en una enfermedad huérfana? Son realidades donde uno necesita paciencia, fe y humildad para saber sobrellevar una situación de dolor. Padre, es que la cruz exige que sea llevada con mucha dignidad. No cualquiera lleva la cruz dignamente, ¿no? Y más que con dignidad, yo digo con un sentido sobrenatural. La cruz la llevó Cristo y Él entendió que si no era apoyado en el Padre de los cielos, de quien viene toda fuerza, todo consuelo, no hubiera sido capaz de llevarla. Y muchas veces uno en la vida siente en lo humano, no tengo la fuerza, no soy capaz. Cristo entendió nuestro dolor porque asumió todo nuestro dolor, coronado de espinas, clavado en manos, pies, la lanza en el costado, crucificado, desnudado, humillado, abandonado. Todos los dolores físicos y morales los vivió Jesús y Él los redimió todos en la cruz, pero le dio un sentido sobrenatural. Y ese sentido sobrenatural empieza por algo, amar una situación. Veíamos en uno de los beteles una persona con alguna enfermedad especial que decía, yo no entiendo a Dios, no sé si lo viste. En el fondo no se trata de entender a Dios, se trata de que Él sí nos entiende nuestro dolor, nos acompaña y aceptar con paz, porque el mayor dolor no es el físico, sino la resistencia mental y emocional a un dolor que yo en mi vida no acepto. Me dejo de amar a esta persona porque me divorcié, porque me salió este cáncer, porque esta esclerosis lateral amiotrófica, porque está accidente y esta invalidez. Cuando uno cuestiona tanto, en el fondo el dolor se duplica porque no hay aceptación con paz de una realidad que uno a veces, por más que quiera, no puede cambiar. Yo pensaba ahorita viendo el testimonio de esta religiosa, porque ella, en medio de tantas personas que van allí y no tienen un milagro, pues como quisieran, se premió y la sanó el Señor. Yo pienso que llevó de pronto su dolor, de pronto todo ese vía crucis, con mucha fe, con mucha resignación, con mucha esperanza. El gran milagro no es que Dios haga mi voluntad, el gran milagro es que yo haga la voluntad de Dios. Y eso lo decimos cada día en el Padre Nuestro, aunque se nos olvida decirlo. Esta religiosa tiene el nombre de la santa Bernardita o Bernadette. Bueno, necesitamos fe. Todos los milagros que yo he visto en mi vida no son tantos, serán 3 o 4. Son personas que han tenido una profunda fe y desde la fe se han sanado. Bueno, muchas personas viajan a Lourdes en busca de una sanación. Se habla de 5 millones, el padre hablaba de 8 millones, en fin, muchísimas personas. Pero solo unos pocos milagros son reconocidos por la Iglesia Católica. Veamos qué tiene en cuenta la Iglesia para reconocer un milagro. Desde que en 1862 la Iglesia reconoció la autenticidad de las apariciones de Lourdes,
Esta pequeña localidad francesa se ha convertido en uno de los grandes centros de peregrinación para enfermos. Muchos dicen que son curados de sus enfermedades gracias a la intercesión de la Virgen. Por eso, desde 1947, el Vaticano decidió crear una comisión de expertos médicos encargada de estudiarlos caso por caso. Deben demostrar si la supuesta curación tiene explicación científica o no. Sobre la mesa, hoy por hoy, tienen más de 7.000 casos. La metodología de nuestra comisión es muy rigurosa. En el caso de que falten algunos elementos, el dossier se archiva. Franco Balzaretti es uno de los médicos que trabajan en esta comisión. Entre miembros titulares y honorarios son unos 40. Explica que la curación, en primer lugar, tiene que ser clara, instantánea y que se pueda demostrar con documentación médica del antes y del después. La enfermedad curada debe ser grave y se tiene que demostrar que los tratamientos precedentes no han podido favorecer la curación. Los casos psicológicos quedan fuera de estudio porque es más difícil determinar con claridad si hubo curación o no. La comisión no declara si hubo milagro o no. Esa no es su competencia, solo estudia si la curación tiene explicación científica o no. Nosotros nos limitamos a declarar si la curación es o no es explicable. Somos médicos. La declaración de que hubo un milagro viene después del trabajo de nuestra comisión. Hasta ahora la comisión ha declarado 69 casos de curaciones no explicables, pero señalan que eso no quiere decir que pueda haber muchos más. Padre, y tengo entendido que también se tiene en cuenta el que la sanación sea total, no parcial. Es decir, que una persona, por ejemplo, se cure del cáncer, pero siga inválida o con otra enfermedad que tenía. Yo recuerdo el padre Rafael Vélez, de aquí de la Arquidiócesis de Medellín. El primer milagro atribuido al Beato Mariano de Jesús Euce Hoyos, más conocido como el Padre Marianito, fue de un cáncer, y la Iglesia, en su sabiduría y apoyada en una comisión médica allá en Italia, le dijeron: aunque el cáncer de momento desapareció, esperemos 10 años si el cáncer no se ocultó. Y esperaron 10 años, año 1998-99, y el Papa Juan Pablo II dijo: bueno, vamos a beatificarlo en el 2000, año jubilar 2000, hace 25 años, creo que fue como por abril, 9 de abril, si la memoria no me falla. La Iglesia es muy cauta en esto, 69 casos, y el de la hermana Bernadette, 70 casos ya estudiados, donde dicen curación instantánea, curación total, curación que no podía realizarse por medios clínicos, médicos, humanos y naturales, y curación duradera en el tiempo. Y una enfermedad grave. Una enfermedad grave. Creo que en esto hay mucha seriedad. Y dicen, nosotros no certificamos si es un milagro, no, decimos, esto no se obró de otra manera, no se obró por medios médicos o humanos, sino que tuvo otro origen. Exactamente, allá no hay show ni circos con respecto a un milagro, y eso hace que uno confíe más en la Iglesia, que sea tan rigurosa para certificar un milagro, Padre, porque uno dice, entonces esos 70 realmente fueron milagros. Y Medjugorje, que hoy es la aparición mariana más estudiada, también han sido muy, muy rigurosos mirando que los milagros como tal se tengan un origen que no se puede explicar de manera natural. Bueno, sobre la aparición de Lourdes se realizó un musical muy interesante. Vean ustedes. 70.000 personas han visto en solo 3 meses este musical de la vida de Bernadette de Lourdes. Se trata de la única puesta en escena que recrea las apariciones de la Virgen a la joven pastora en 1858. En este caso, la obra tiene un enfoque particular, mostrar cómo evolucionaron las relaciones dentro de la propia familia de Bernadette. Muchas personas salen de este espectáculo con ganas de reencontrarse con sus padres y de abrazarse otra vez, a pesar de las dificultades. Bernadette tuvo que luchar incluso contra personajes de la Iglesia y contra su familia. Su padre fue quien al final siempre estuvo cerca, y también la madre, aunque a ella le costó al principio. Lo que sucedió a Bernadette trastornó la vida familiar, por lo que no fue fácil aceptarlo. La historia cuenta cómo las apariciones de la Virgen alteraron por completo la vida de Bernadette y su ambiente. Los textos de la obra son tomados de lo que recogen los archivos de la época. Los vestidos intentan seguir del modo más fiel posible el estilo de hace casi 200 años. Fátima Lucarini cuenta que lo mejor de esta obra está en su génesis. Nació gracias a la abuela de uno de los productores.
El proyecto nació por casualidad porque los dos productores, Eleonore de Galard y Roberto Surleo, estaban en los Pirineos por otro trabajo. Roberto recordó que cuando era niño su abuela le decía que rezaba mucho por él a la Virgen de Lourdes. Por eso, en un día de descanso dijo: quiero visitar esta gruta. Varias personas se unieron a él y allí se quedaron. Fue un momento tan fuerte y mágico para ellos que al regresar Roberto dijo: debemos hacer un espectáculo sobre Bernadette. La representación teatral volverá a Lourdes a partir de abril. Permanecerá allí otros 7 meses antes de ir de gira por Canadá, Brasil, Argentina, Líbano o Bélgica. Padre, la vida de Santa Bernardita no fue fácil, pasó por varios calvarios en esta tierra, pero la Virgen le dijo que sufriría mucho acá, pero que tendría mucho gozo en la vida eterna, ¿verdad? Así es la vida de los santos, es la esperanza que anima a muchísimos creyentes. Saber, como decimos en la salve, que el mundo no deja de tener a veces un sinsabor a valle de lágrimas, pero que la vida eterna, como dice Apocalipsis 21, todo es gozo y paz en el Señor Jesús. Allí no habrá luto, allí no habrá llanto, allí no habrá lágrimas. Lo ideal es que esto fuera un paraíso, pero está formado por hombres y el mundo es así, es la realidad. Pero en la vida eterna habrá ese premio y es una promesa repetida constantemente en la Sagrada Escritura, el recto obrar, la fe creyente, la esperanza inquebrantable, el amor y la justicia vividos cada día tendrán su premio y su recompensa en la vida futura. Hoy somos muy dados, comamos y bebamos, que mañana moriremos, pero piensas que acá todo con la muerte. Cuando mueras y descubres que hay una vida por delante y que seremos valorados en el amor y la justicia que practicamos, tal vez te habrás arrepentido de haber vivido con mucho egoísmo. El cuerpo de Santa Bernardita permanece incorrupto. ¿Usted lo tuvo la oportunidad de conocerlo, de verlo? Lo conozco en fotos. Cuando estaba ya en el santuario no he ido directamente, pero sé que permanece incorrupto y es una de las condiciones especialísimas de esta santa. Muere muy joven como todas las místicas, vive incomprensiones como todos los santos. Fue sencilla y humilde de corazón como los predilectos de la Virgen Santísima, de manera que desde que una persona sea santa no es cualquier, perdón la expresión, cualquier atolondrado, sino que son personas muy especiales o personas muy comunes que den una respuesta muy especial, una respuesta extraordinaria al llamado de Dios. Padre, qué fuerte y contundente el mensaje que transmite la Santísima Virgen María al aparecerse tanto en Lourdes como en muchas otras partes con el rosario en la mano, ¿no? El rosario, sabemos que la llamamos la oración del pueblo de Dios, que es la repetición litánica, rítmica, cadenciosa de las Aves Marías, desgranando los grandes momentos de la vida de Jesús en su infancia, misterios de gozo, en su vida pública, misterios de luz, en su dolor, misterios de pasión, y en su resurrección triunfante, misterios gloriosos. De manera que es una oración no solamente mariana, sino cristológica y llamada por Juan Pablo II la síntesis de todo el Evangelio. Así que no es capricho de la Iglesia cuando nos aconseja rezar el Santo Rosario. Bueno, ahora sí pasemos, Padre, como usted dice, al paredón, con los interrogantes sobre cómo llevar una enfermedad dolorosa, de esas desesperantes, de esas huérfanas, en fin, sin perder la fe. Primera pregunta. Mi padre fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, una enfermedad degenerativa que va deteriorando al enfermo hasta su muerte. Cuando él se enteró de esto, lo tomó con cierta calma, pero a medida que ha avanzado la enfermedad, vemos que se ha endurecido espiritualmente y que se pregunta por qué Dios permitió esta dura enfermedad en él. Mi madre y yo rezamos el rosario todos los días a su lado, pero él no responde a las oraciones, se queda callado y se ve un poco molesto. ¿Será que esto se le pasa? ¿Cómo lo podemos ayudar para que vea la enfermedad de manera positiva y no termine totalmente distanciado de Dios? A ver, hablar de la ELA o esclerosis lateral amiotrófica es inmediatamente irnos al famoso físico británico Stephen Hawking. Terrible. Es terrible. Recuerdo un sacerdote de esta diócesis de Sonsorio Negro. Nosotros estamos aquí, los estudios donde estamos transmitiendo están en La Ceja, en la Casa de Encuentro de Montemaría. Y recuerdo un padre muy querido
tuve la oportunidad de celebrar un par de veces la Eucaristía y luego, después de muerto, una tercera vez la Eucaristía en su casa, y le vi esa capacidad de aceptación, no exenta de dolor, no exenta a veces de momentos de angustia, de aceptación con paz, precisamente de la ELA, la esclerosis lateral amniotrófica, que va engarrotando los músculos hasta que genera ya un paro cardiorrespiratorio y la muerte, una enfermedad progresiva, incurable, incapacitante, diría yo a veces desesperante. Yo no creo sino que desde la fe uno puede asumir un sufrimiento de esta envergadura que lo lleve uno a ser paciente, y una palabra que hemos dicho en otros programas, sobrenaturalizar el dolor, descubrir que una situación, por adversa y por difícil que sea, no deja de haber allí misteriosamente, incomprensiblemente, el amor de Dios en nuestra vida, no deja de acompañarnos. Si pensáramos que en el dolor Dios nos abandona, entonces Jesús fue abandonado del Padre Dios en el dolor, en el sufrimiento de su crucifixión, lo cual no es verdad. Bueno, yo pienso que lo más importante es que una persona en medio de su enfermedad, de su dolor y sufrimiento, se mantenga fiel a Dios. No es necesario ni que rece el rosario, ni que haga ninguna práctica religiosa, con tal de que su mirada sea serena y con amor hacia el Señor. Asumir con amor, con paz, con aceptación aquello que no puedo cambiar. A veces con este padre, repito, yo por ese tiempo viví una situación de calumnia pública, entonces me decía, qué cruz tan pesada la que te ha tocado. Y yo le dije, pero no tan pesada como la tuya, le decía yo al Padre. Y simplemente Dios va dando la fuerza en cada momento de la vida. Y los enfermos tienen que entender que su dolor es redentor. Y atención a esto que puede resultar escandalizador, y es que un enfermo es un privilegiado en el amor de Dios. El privilegio del amor divino no está solamente en la salud, también está en la enfermedad, porque un enfermo como nadie reproduce el misterio del dolor, de la pasión de Cristo, y en ese sentido es otro Cristo en la cruz, en la vida, un Cristo crucificado. Esto no es fácil de entender en la mirada hedonista, de bienestar, narcisista, egoísta, materialista de la vida. Una persona que no tenga fe, dice el padre Carlos, está loco. Pero cuando tú eres creyente y entiendes que nadie pasa por esta tierra, nadie hace historia humana sin haber hecho historia también de dolor, de cruz, de crucifixión, entonces aprende uno a entender. Hay que aprender a manejar el dolor. Nos enseñan a triunfar en la vida, no nos enseñan a fracasar. Nos enseñan a vivir con sanidad, con salud. No nos enseñan a vivir desde la enfermedad, que es parte integral de la condición humana. Padre, ha hecho por ahí Carrera una frase que dice que el Señor le concede las batallas más fuertes y más duras a sus mejores guerreros. Y yo pensaba que también se habla de que hay almas víctimas, es decir, de esas personas que sufren demasiado, que pasan por por un ELA y por muchas cosas más, y es por algo, ¿no? Hay una espiritualidad de las almas martiriales que ofrendan su dolor físico, su dolor espiritual, su dolor moral, frente a abandonos, traiciones, ingratitudes, persecuciones, enfermedades, accidentes, parálisis, y aprenden a ofrendarlo martirialmente por la conversión de los pecadores, por la santificación de los evangelizadores, por el bien de las almas, por su propia redención. Esto es absolutamente cierto. Lo que pasa es que, repito, en la sociedad del bienestar, el malestar no es bien visto y no es entendido. Bueno, padre, muchas preguntas, pero pasemos a al segundo interrogante. Padre, con frecuencia sufro unos terribles dolores de cabeza que me dejan sin ánimo, sin fuerza, sin deseos de nada. Intento orar después de esos episodios de dolor, pero me es imposible. Así que muchas veces me duermo sin haber orado ni pedirle a Dios la bendición. Me siento seco espiritualmente, pero confío en que Dios entiende mi situación. ¿Qué dice, padre? A ver, conozco gente con jaqueca de 40 años y han ido a 100 médicos, literalmente 100 médicos, y no han podido encontrarle.
hay cosas con las que uno tiene que aprender a convivir, tiene que hacerse amigo, porque es que si no, el que se frega la vida es uno. Si yo no acepto mi nariz, decía el padre Ignacio Larrañaga, mi nariz se vuelve mi enemigo. Si yo no acepto el paso de los años, el paso de los años se vuelve mi enemigo. Si yo no acepto un accidente, esa no aceptación es un adversario con el que yo estoy luchando a manera de un fantasma permanentemente, de manera que uno tiene que aprender a convivir con eso. Creo que es descubrir Dios no deja de amarnos, pedir a Dios la capacidad de la aceptación con paz de una situación puntual, incapacitante, molesta, como una jaqueca, un dolor de cabeza, y entender también que la fe vive procesos. Hay fe fecunda, hay fe, permítame la expresión, fresca, húmeda, en momentos de fruición, de bienestar, donde siento a Dios muy vivo, pero hay momentos también de sequedad, la noche oscura de los sentidos y la noche oscura del alma. Decía Juan de Yepes, Juan de la Cruz, el místico español del siglo XVI, ofréndale a Dios, decirle, Señor, no te siento, no te escucho, no quiero orar, estoy árido, me siento abandonado de ti, pero acepto esto con paz y sé que de esto saldrá algo bueno. Hablaba en estos días con una persona que ha vivido, tuvo dinero, tuvo oportunidades, familia, malas decisiones con 2 hijos, se entregó a las drogas, llegó a la calle, tocó fondo. Y me decía en medio de su situación de drama, de llegar a la calle, de tocar fondo, de ser un indigente, un habitante de calle, me decía, yo sé que en medio de todo esto Dios tiene un propósito y un plan providente para mi vida. Basta eso, me dice, me cuesta orar, me cuesta aceptar todo esto, pero sé que Dios está conmigo. Eso es aprender a vivir en fe, y por eso la fe tiene mucho de drama, de aventura y de una dimensión o un don emocionante, porque es dejar que Dios nos vaya sorprendiendo, aunque a veces no entendamos las sorpresas de Dios. Padre, a mí me llamó mucho la atención que el Papa Francisco le pide a Dios que no le dé grandes sufrimientos, y eso es algo que le pedimos todos. Yo creo que, pues, todos no, una gran mayoría, entre ellos me sumo yo. Y esto es pecado, Padre, de pedirle al Señor que no pase por una cruz demasiado dolorosa. No, es lo humano, es lo humano. Uno más que pedir, no me des pequeño sufrimiento, dame la fuerza para cada momento de la vida. Porque uno no sabe qué vivir, ni sabe uno qué necesita. Simplemente yo parto de algo. Dios nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Dios permite situaciones para nuestro bien y simplemente uno en fe. Por eso Dios digo, a mí que no me falta la fe, porque si me falta la fe, cojo para el monte. Yo no sé para dónde tomar. La fe te da una mirada distinta, más alta, más elevada, con un horizonte más profundo frente a cualquier realidad de la vida, y especialmente esta del dolor, que si se mira muy humanamente tiende a desesperar, y es lo que ocurre hoy. Suicidio asistido, autoaniquilación, eutanasia. ¿Qué tal que Jesús, ay, me viene mucho dolor, Pedro, practicame la eutanasia, coge la espada, y más que al siervo del sumo sacerdote, coge la espada y decapitame? Esa es pura cobardía, pero sobre todo una mirada muy horizontalista, muy vacía de trascendencia de la gente que hoy se autoaniquila, se autodestruye, así le digamos derecho a morir dignamente. Es un puro eufemismo, un puro engaño. Se autoaniquila para no sufrir, porque esta sociedad del bienestar hoy más que nunca se escandaliza de cualquier expresión de dolor que no se pueda controlar con una pastilla o con un procedimiento clínico. Tercera pregunta. Padre, durante años hemos pedido a Dios que restablezca la salud de un tío nuestro, quien quedó seriamente afectado mental y físicamente después de un grave accidente de tránsito. Buscando un milagro para él o el favor de Dios, hemos hecho todo tipo de rogativas, vigilias, rezos. Hemos ofrecido muchas eucaristías por su recuperación, pero vemos que en vez de mejorar, su salud cada día se deteriora más. No queremos perder la fe. No obstante, después de varios años sin una respuesta de lo alto, creemos que ésta se ha resentido un poco. Aconséjenos, Padre, por favor. A ver, las abuelas decían, lo que Dios no quiere, los santos no pueden. Lo que Dios no quiere, los santos no pueden. Lo segundo, ya lo decíamos ahora, en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad. Y el gran milagro en la vida no es que Dios
haga lo que yo quiero, claro, mi corazón, sino que yo haga la voluntad de Dios, así no la entienda. Es la gran expresión de Jesús en el huerto de Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él veía, aparta de mí este cáliz de amargura, este sufrimiento. Él veía venir aguas arriba la crucifixión, la pasión. Él lo entendió como hombre. Pero luego recapacita, no se haga tu voluntad sino la mía. La vida del ser humano es una lucha entre dos actitudes, la desolación y la consolación, utilizando categorías ignacianas en el discernimiento de espíritus. La desolación, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La consolación, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La última palabra de Jesús sobre esta tierra, el Jesús prepascual, antes de resucitar, la última palabra de Jesús no fue una palabra, fue un grito. Dice que gritó. Primero, llamó a Dios Padre. Lo segundo, colocó su vida en un antropomorfismo, figura de hombre a Dios, colocó su vida en las manos amorosas, providentes y poderosas del Padre de los cielos. Es la actitud nuestra. En la muerte, en una situación límite, Señor, en tus manos coloco mi familia, mi situación económica, mi enfermedad, en tus manos coloco mi vida, coloco mi espíritu. Padre, alguien decía por ahí que Dios no permite que una persona sufra aquí y sufra, por ejemplo, en el purgatorio, sino que si una persona sabe llevar muy bien un dolor acá, es posible que el Señor lo lleve en sus brazos directamente al cielo. ¿Será un decir? Puede ser un decir, pero nadie ha venido a contar a ver si la que sufrí aquí no me tocó sufrirla allá. Pero es sensato pensar que Dios no va a permitir que una persona y enseguida la va a llevar para el purgatorio para que siga sufriendo. Algunos hablan, el purgatorio más que sufrimiento es un lugar de purificación. Como el mismo tema de las indulgencias, que los tenemos que hablar en este año jubilar, la indulgencia, o sea, se te perdona el pecado, pero hay una pena temporal con ocasión de ese pecado. Entonces hay gente que dice, yo pagué mi purgatorio en la tierra. Me ha llamado la atención algo, yo he conocido gente muy buena en la vida y muy tallada, muy crucificada por la enfermedad, por la adversidad, por situaciones. Yo pienso, pero esto es un criterio subjetivo, yo digo, esta persona ya se ganó el cielo viviendo el purgatorio aquí en la tierra. Así es, Padre Carlos. Bueno, un tema difícil, pero también un tema muy bonito cuando uno habla de esa esperanza que recibe cuando se entrega o se pone en las manos de Dios. Muchísimas gracias, Padre. Con todo cariño, es el martes la Virgen de Lourdes, la Jornada Mundial de Oración por los enfermos. Estamos con esta cámara y simplemente para ti, mira, y para todos, que el dolor que nos escandaliza tanto lo aprendamos a llevar siempre en Dios. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, muy amables, también a Ron Report y a todo el equipo de Amén Comunicaciones. Hasta un próximo Somos Iglesia. Dios los bendiga.